Mártires. Ricardo Mejía, como bien lo mencionó, José Jiménez está con nosotros en nuestra mesa para tocar nuestro primer tema del día y hablarnos acerca de este símbolo de compromiso de una juventud que realmente estaba comprometida con lograr la soberanía de un país. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿y ustedes? Bastante. Muy bien, gusto en verte por acá. Sí, hoy es una fecha sumamente importante, es una fecha que marca la historia de nuestro país y que yo pienso que debemos cada vez más resaltarla, sobre todo por el rol y el trabajo que tuvieron sobre todo los grupos jóvenes. Claro, Claro que sí. que jugaron un papel importantísimo. Jugaron un papel sumamente importante en esta fecha. Hemos titulado pues esta conversación Símbolo de una juventud comprometida. Esto para mí significa mucho. Hace poco en una de nuestras conversaciones hablábamos sobre la manera en la cual los jóvenes y todas las generaciones actualmente se manifiestan y precisamente hablábamos únicamente de que la gente se manifiesta a través de las redes sociales y que con una red social a veces, bueno, sí podemos hacer un cambio, pero pensamos que vamos a cambiar el mundo desde casa escribiendo en los teléfonos. Me gustaría para ti, pues que eres el experto en género y desarrollo, preguntarte y pedirte un consejo. ¿Qué crees tú que debería hacer una persona que realmente quiere ejercer un cambio como el que han hecho los jóvenes el 9 de enero, sin obviamente pues disturbar la paz? Es importante lo que acabas de decir, pero hay que tener claro el contexto histórico. Claro. Sí, ese era un momento distinto y por lo general cuando hablamos de los mártires del 9 de enero o de los jóvenes que se activaron el 9 de enero, lo vemos como algo así como simbólico o anecdótico. Sí. En realidad eran personas reales, pero claro, eran personas que tenían todo un bagaje cultural anterior, toda una formación. Importante. Tenían lo que llamamos pensamiento crítico. Sí. El pensamiento crítico te lleva a que tú no te quedes con el conformismo social. Así o sea, que no te conformes con la situación como está. Ellos veían una situación y tenían docentes que le animaban, tenían padres y madres de familia que le animaban. Lo digo en el sentido de que quizás en esta época no está ocurriendo lo mismo. Entonces tenemos que retomar eso. El tema de que no podemos conformarnos con la situación como está. Y más como tenemos la situación ahora mismo en Panamá. Además que parece casi quijotesco claro, como que las grandes historias, como la Ilíada y la Odisea, o sea, parece una cosa grande porque obviamente nosotros estábamos pues reprimidos por un régimen de los Estados Unidos y que parecía y que siempre ha sido una de las potencias más grandes del mundo y nosotros este pequeño país con pocos años de república pues parecía también un poco imposible y ver que estos jóvenes que como bien lo dice son de carne y hueso. Parece mentira pensar que un chico de 14, 15 o 16 años pues pueda levantarse pues con su inconformidad y proteste organizadamente y haga algo puntual y concreto para remover ese status quo que no era el sentir de los panameños de la época. O sea, me parece que es importante. ¿Cómo llamar desde nuestras casas y desde nuestros ambientes a que nosotros no seamos... no sigamos viviendo en esta indolencia, porque yo le llamo indolencia a que muchas cosas en nuestro país se siguen perpetuando y nosotros seguimos viviendo como que aquí no ha pasado nada. Pues. Yo mencionaba hace un momento los docentes que ellos tenían y mencionaba también las familias y los padres y madres de familias que ellos tenían. Eso no está ocurriendo ahora. Hay una competencia fuerte con el tema de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación han tomado, como quien dice, la batuta de casi toda la información y las personas generan opinión pública a partir de lo que ven o no ven en los medios de comunicación. Está el tema de las redes sociales también, que lo que tendríamos que buscar en esta oportunidad es hacer que las redes sociales lleguen con información veraz, pero casi nunca está ocurriendo. Entonces tenemos una juventud que está influenciada por todos esos temas y no está llevando, no se le está dando información por el mismo sistema educativo que tenemos ahora, que ni siquiera tenemos, hablábamos hace algunos días, una infraestructura adecuada para que las poblaciones populares puedan desarrollarse, puedan desarrollar lo que decíamos hace un momento de ese pensamiento crítico, sino que toda la información precisamente de los medios de comunicación y de las redes sociales incitan al conformismo social, a que el status quo se mantenga así. Y que el status quo no va a cambiar, ni siquiera que se mantenga así. Que no voy a tener las fuerzas para poder cambiar. No va a tener ni los medios ni nada para cambiarlo. A lo que vamos entonces hablando de la actualidad. Entonces, Ricardo, ¿consideras tú que la juventud actual no está realmente tan comprometida? Ni Dios lo quiera, de ocurrir un caso en el que tengamos que levantarnos. ¿Crees que la juventud actual quiera tomar parte de eso o sientes que somos un poco indiferentes? Es muy difícil que pueda hacerlo, no tiene herramientas. Los jóvenes de la época del 9 de enero tenían todas las herramientas. Nos sorprendemos de ver cómo esos jóvenes se enfrentaban a armas. Claro, o sea, pero había una conciencia
marcada, un tema de la soberanía, la importancia de la soberanía, el resistirse a lo que llamaban el gold roll, el silver roll, que es la discriminación. Nosotros vemos ahora que lo que se promueve a veces en los medios de comunicación es la discriminación como una forma de entretenimiento. Claro. En esa época no, o sea, era irnos en contra de esa diferencia de clases, esa diferencia del poder ese económico, ese poder extranjero que estaba dentro de la nacionalidad. Lamentablemente eso no está ocurriendo en esta época. Sabes que al inicio cuando te hice la pregunta de cuál sería tu consejo para esos jóvenes que hoy en día pues ya te digo manifiestan desde el teléfono y qué tal, es porque precisamente yo siento esa falta de fuerza y esa falta de ganas en la juventud para producir cambios. Al principio me enredé un poco y sentí que no respondías a mi pregunta, pero es tan lógico lo que tú dices, es que simplemente la base de todo, señores, todas las discusiones que tenemos en la mesa de aquí llevan a algo y es la educación. Sí. Como base fundamental de cualquier cambio, de cualquier emoción, de cualquier cosa que tú quieras realizar, es la educación. Entonces, te pregunto algo. La juventud, siento yo, que es maleable. Estamos a tiempo. Todavía hay muchos jóvenes que están en formación. Creo que podemos producir cambios. ¿Cómo podemos generar esos cambios entonces para que ellos tengan una conciencia cívica o una conciencia como la que tuvieron estos chicos en aquella época? Yo pienso que los que tuvimos esa influencia, porque quizás yo no viví, de hecho yo no viví directamente el evento, pero sí tenía padres, madres, tíos que vivieron en esa época y que quizás no estaban dentro del Instituto Nacional, ya habían salido del Instituto Nacional, pero nos iban impulsando, nos iban, como quien dice, inyectando ese pensamiento crítico, esa conciencia nacional. Entonces nos toca ahora a nosotros, que somos adultos, empezar a hacerlo, pero tenemos una competencia, podríamos decir, muy fuerte con el tema de los medios de comunicación, porque son los que le están llegando directamente a la juventud. Constitucionalmente, los medios de comunicación tienen tres roles, el de informar, entretener y educar. Y nosotros vemos que nuestros medios de comunicación, a excepción de AGI, no educan. Gracias. No educan, básicamente no educan, solamente se quedan en el entretenimiento que a veces replica el tema de las diferencias entre las personas y la información, que a veces la información no es veraz, sino que es la información que utilizo para controlar mentes. Claro. Yo creo que al final, Ricardo, también es importante recalcar un poco el tema de que antes, pues obviamente esta lucha tenía un propósito muy concreto y era pues la soberanía de nuestro país. Te pregunto yo ahora, ¿cuál crees tú que es el reto principal que deberían tener los jóvenes en su corazón a nivel de conciencia cívica y a nivel de amor patrio? La corrupción y la institucionalidad. O sea, nosotros estamos bombardeados por el tema de la preferencia o lo que se le da como máximo valor a todo lo que tiene que ver con el capital y lo económico. Exacto. Y lamentablemente los jóvenes también están siendo educados en esa misma línea. Y están siguiendo esa línea. Y sabes cómo yo pienso que solucionamos eso rápidamente. A ver, lo que tú siempre dices, es el tema de la educación. Previo al 9 de enero también hubo diferentes acciones. En el 50 hubo el tema de la siembra de banderas, después hubo otra operación que se llamó Panamá Soberana, o el nombre era así, Soberanía. Y nosotros casi no nos acordamos de eso, y en la escuela hablábamos hace poco, y con José también lo mencionó, un tema muy delicado acerca de cómo se imparte historias en las escuelas y cómo algunas escuelas han retirado algunas materias que son fundamentales. La materia que retiraron fue Relaciones de Panamá con Estados Unidos. Tengo una Era fundamental sobre eso, para que nosotros supiéramos todo lo que Hace unos 4 años, si mal no recuerdo, así, ni tan tirando la cédula tanto, yo estuve en la Universidad de Panamá y yo di la materia de relación de Panamá con los Estados Unidos. Esta materia, tengo el libro. Sí, y de allí saqué uno de mis libros favoritos que se llama Emperadores en la Jungla, y ustedes deberían leer este libro, se los recomiendo. Mi pregunta es, de 4 años para acá, ¿también lo retiraron de las universidades? No tengo conocimiento, pero sí de la escuela secundaria. Yo, por ejemplo, en mi época sí la recibí la materia. Claro. Inclusive los profesores nos hacían hacer sociodramas. Seguro. Y hacer análisis de lo que ocurrió. Y estaba el tema siempre insistente de la conciencia de que nosotros teníamos un país con recursos y que teníamos la capacidad de poder manejar esos recursos. Ahora esa no es la información que se le está enviando a los chicos y chicas.
Yo creo que muchas veces también, por ejemplo, y como bien decía Giovanna Michelle al principio, yo repito mucho la frase, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y no es para tener como quien dice, porque hay muchas personas también que con este tema un poco son como, solo se acuerdan como del Yankee Go Home y tienen el resentimiento y tal, y no sé qué. Y no es un tema no solamente de resentimiento, es un tema de conocer el valor que tiene el ser soberanos, el poder vivir libremente en nuestro país. Y yo pienso que también debe ser el tema precisamente para que superen los retos de los que hablabas antes, que es el tema de la corrupción y el tema de que vivimos en un país donde todo este tipo de cosas han perdido valor porque su valor parece bastante abstracto y simplemente nos enfocamos en el tema económico y encima, como bien dices, reforzamos conductas como que si tú tienes, tú eres un tipo que vale, y si no tienes importa dinero, no cómo vales. lo hayas logrado. Y no importa cómo lo hayas logrado. Entonces hablamos también de personas que tienen mucho dinero y que se les admira como grandes señores y grandes empresarios. Gracias, y han hecho conductas pues corruptas. Entonces la realidad es que al final yo pienso que nos tenemos que revisar como sociedad y cuestionarnos por qué vemos conductas o vemos a personas y a empresas como hay honorables o no honorables por su éxito económico y no por sus principios. Yo sí, permítame decir algo en base a eso. Me llama mucho la atención porque, no voy a mencionar nombres, pero hay muchas figuras públicas que, por ejemplo, en el medio de los del espectáculo, no han dado ni un solo ejemplo bueno a seguir. Pero vendiendo con los chabacanos, como decimos en Panamá, sorry por la palabra, vendiendo con los chabacanos se hacen un dineral. Y cuando le preguntas a los jóvenes o a las personas, ¿por qué lo ves tú a ella o a él como un seguro o como una persona a seguir? Te dicen, lo que pasa es que ella tiene un montón de plata. Tú dices, pero se comporta de esta manera y esta manera, y que es una influencia negativa. Y el joven te sigue diciendo, pero tiene plata, como si solamente el dinero fuese lo importante. ¿Y dónde queda todo lo demás? Y es importante este punto, lo que tú dices, Marcela, y eso no lo aprendió el joven solo. O sea, eso se lo hemos ido una sociedad que lo transmitiendo moldeó, los adultos. que le digo, o sea, por eso le decía que los que tenemos un poquito más de conciencia, y suena arrogante, disculpa que lo diga así, nos toca ahora hacer un esfuerzo mayor y adicional porque ya la situación se ha ido muy fuerte hacia lo negativo. Y prácticamente casi todas las personas están viendo modelos que no son los adecuados. En la época del 9 de enero de 1964, tengo que decir, muchos antes, los modelos de héroes o heroínas eran otros. Eran el tema, las personas que tenían que ver con el tema de la cuestión indígena y afro, por ejemplo, esa lucha por la identidad, esa lucha por el territorio, esa lucha por preservar la cultura, eso era visto como algo positivo. La cuestión de género, en esa época podíamos hablar de antes del 64, de por ejemplo la primera abogada mujer, Clara González, y ella estaba consciente de que su lucha, que era específicamente por los derechos de las mujeres, tenía que ir junto con los movimientos populares. Entonces todos esos ejemplos se han perdido, tampoco se transmiten en las escuelas, pero en las escuelas sin embargo sí te dan una beca que nada más necesitas sacar 3 para poder tener. Ahora que mencionas de eso queremos hablar. Ahora que mencionas claramente a Clara González, que fue la primera, como bien dices, abogada en nuestro país, recuerdo hace poco me tocó hacer un show donde el espectáculo de apertura pues hacía pues honor a todas estas mujeres en la historia. Y hicimos el show con frases y fragmentos de discursos de ellas y otras mujeres importantes en nuestra historia. Y yo le decía a la persona con la que estaba trabajando en los opening, estos discursos son discursos que son tan válidos en su época como en este momento. O sea, siguen siendo discursos válidos y siguen siendo ideas que tenemos que seguir reafianzando. Antes yo recuerdo que prendía la televisión y veíamos campañas de ética y moral, que salía el Cerebrito, me acuerdo, y que decía pues muchas cosas, y eso la verdad es que lo hemos perdido. O sea, hemos perdido también esa inquietud de generar a nuestros jóvenes ser una persona honesta, ser una persona de principios, ser una persona que respete al adulto, ser una persona que respete a la mujer, a su madre, a su padre. O sea, son cosas que parecen muy sencillas y que parece que se dijeron, pero que se necesitan reafianzar, porque como bien dices, hay pelados chiquitos que están en la escuela y que ya ellos son conscientes de que tienen que sacar un 3 pelados para comprarse un teléfono, ¿te acuerdas que de una beca que no se merecen para ir a comprarse encima un celular? Para vivir la mediocridad. ¿Sabes que yo quería decirte también? Que lo mencionabas, era lo que entendía, que en esa época lo que siento era que las personas tenían, ¿sabes?, ese amor por su patria, ese, ¿sabes qué? Yo soy panameño, este es mi territorio y yo voy a dar la vida por él. Actualmente es como que siento yo, no puedo decir que todo el mundo, porque muchos estamos muy orgullosos de ser panameños, que mucha gente es como que, ay no, porque no me siento bien, no voy a defender eso porque
qué pereza me da eso. Si yo lo que quiero es irme para Nueva York y hacer otras cosas y tomar todo lo que es como anglo para adaptarlo a mí, porque así me siento que soy mejor. Que valgo. Exacto, así me siento que valgo. Entonces ahí sí siento, lo digo otra vez y lo diré toda la vida y lo diremos cada vez que nos sentemos en esta mesa a hablar de esos temas, que el tema central entonces es la educación. Sí. No hay de otra, es la educación. Pienso que, por ejemplo, es bonito ahora que mencionas eso. Yo pienso que es bonito, por ejemplo, cuando uno se pone orgulloso de la selección de fútbol, o la Miss que ganó, o la chica que tuvimos hace pocos días que modela con las grandes figuras, pues eso es bonito. Pero ellos son los que son famosos y exitosos. ¿Qué haces tú para también ser orgullo de tu país? ¿Me entiendes? Que es una cosa tan sencilla como ir y hacer bien tu trabajo, ser cordial, dar un buen servicio. El servicio en Panamá es pésimo. Y tenemos que aceptar que tenemos un servicio al cliente pésimo. Y las personas que se dedican nada más a servir, pues su misión es precisamente dar un mejor servicio, porque usted no sabe lo que usted está haciendo. Cada vez que usted atiende a una persona que viene de afuera o a un mismo panameño, usted está siendo mejor persona y un mejor país. Y no es que tienes que ir a brincar una cerca, como gracias a Dios tuvieron que hacer los chicos del 9 de enero. Pero sí tienes que hacer patria con actos pequeños y haciendo bien tu trabajo. Yo siempre le digo a la gente, yo necesito entender, porque a mí nadie me tiene que perseguir para hacer mi trabajo, y aquí a todo el mundo hay que tenerlo como un cuero adelante para que hagan lo que tienen que hacer. Así que sí. Yo sí pienso que vamos a tener que hacer actos heroicos en esta época y tenemos que organizarnos. Y tenemos que ver lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, con un país con tantos recursos que diariamente entran millones de dólares acá. No es posible que en varias de nuestras comunidades no están recibiendo el tema básico de salud, de educación, de empleo, de transporte. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar en la concientización, porque no hay conciencia clara. Hay algunos grupos de jóvenes, eso sí hay que llamar la atención. Hay grupos de jóvenes, pero son muy limitados. Y tenemos nosotros que impulsar eso más, sobre todo para que hagamos movimientos comunitarios que transformen esta situación. Tenemos que hacer actos heroicos en esta época nuevamente. Me encantaría dar un ejemplo. Yo tengo un amigo que se llama Diwick Di Valiente, él es cuna, él es ascendiente cuna, y él está haciendo un proyecto muy bonito que alguna vez trajimos aquí, en donde él está enfocando mucho su atención y está haciendo documentales sobre cómo está creciendo el nivel del mar, aumentando el nivel del mar en San Blas. Y esto ha sido documentado y es un proyecto que a mí me parece muy interesante y es algo en lo que nosotros deberíamos tener nuestra atención puesta. Y adivinen, en Panamá nadie tiene su atención puesta en este proyecto. Pero agarras a una tipa, le pones un short y la pones a bailar y tienes 300.000 likes y tienes 1 millón de personas siguiéndola. Entonces no entiendo también qué está pasando con los medios, porque nosotros lamentablemente, y puedo decir que gracias a Dios trabajo en un lugar en el que esto no se hace, pero muchos canales de televisión en Panamá están solamente aplaudiendo estas conductas y haciendo virales este tipo de cosas. Precisamente estamos desenfocados. No estoy entendiendo. Estamos desenfocados. Yo creo que y ahí tenemos que buscar un foco y un norte. Hay una frase muy trillada que los jóvenes son el futuro del país. Usted lo escucha siempre, siempre se recalca, pero si usted se pone a pensar, lo es, son el futuro de nuestro país y si no nos volcamos hacia ellos, como bien lo dice Ricardo, a crear conciencia, a contarles nuestra historia, a transmitir ese fervor y ese amor por lo nuestro, entonces estamos perdidos. ¿Y qué va a pasar con este terruñito que tenemos que llamamos Panamá? Entonces es un momento para reflexionar al respecto. Así es, Ricardo, muchísimas gracias por estar gracias más con siempre. nosotros. Siempre tus conversaciones muy nutridas y especiales para que nuestro público y nuestra audiencia también se ponga a pensar un poquito.